Hoy quiero compartir entonces también la palabra nuevamente, como estaba ya mencionando sobre qué tema estaremos hablando, pero ya entramos directamente para poder entender entonces sobre esto. El libro de Mateo capítulo 7 habla sobre esto y no solamente en el libro de Mateo, también podemos encontrar en otras partes de la escritura hablando sobre esto, pero tomando un versículo base, un versículo eje sobre la cual partir, entonces sería el libro de Mateo capítulo 7. Desde el verso 15 al 20 habla esta parte para no dejar, digamos, uno o dos versículos sueltos, sino por eso quiero leer, porque el tema en sí habla del 15 al 20, estos versículos. Mateo capítulo 7, verso 15. Si usted tiene Biblia por ahí, puede acompañarme para que usted pueda corroborar lo que yo te estoy diciendo. Y verá que todo lo que le voy a estar hablando va conforme a la Biblia. Entonces, si usted tiene ahí, tiene un lápiz, un bolígrafo o con una hoja, pues si quiere anotar puede hacerlo. No hay ningún inconveniente con eso, porque siempre es importante estas cosas. En Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, dice la palabra. Voy a leer en primer lugar, luego vamos a estar hablando sobre el tema. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16 dice: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hace una pregunta. Luego dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Luego dice verso 20: así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hasta ahí leo la palabra para luego ya dejar que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Entonces, en el nombre de Jesús. ¿De qué trata este tema? De los frutos, o sea, dice el título mismo: por sus frutos los conoceréis. En primer lugar empieza hablando sobre los falsos profetas que vienen, dice, a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son los rapaces, tipo de personas que tiene una apariencia, como dice, apariencia de piedad, pero por dentro es otra la historia. De eso está hablando eso, para hablar sobre el tema, pero a partir del verso 17 lo que me está importando para el tema de hoy, no por eso le quitamos importancia a esto, porque esto habla de nuestra actualidad, hermano, que también ahí Pablo mismo habíamos escuchado que había dicho, y no solamente Pablo, sino el mismo Jesucristo había dicho que iban a venir gente, que iban a venir a un falso Cristo, dice la palabra del Señor, que iba a aparecer. Entonces también hablaba y le advertía a los discípulos de los que falsos profetas, aquellas personas que tiene, digamos, muestran una cara, pero por dentro hay otra cosa. De eso habla, de eso Jesucristo le estaba hablando a su discípulo en ese tiempo. Pero ¿qué le dijo? Por su fruto ustedes le van a conocer a esas personas. Dice: ¿acaso se recogen pinos o higos de los abrojos? Esa fue una pregunta que le había dicho. Después, verso 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, habla de dos tipos de árboles: el árbol bueno y el árbol malo. Pero ¿por qué hace, digamos, vamos a hacer un paréntesis un poquito y detenernos ahí? ¿Por qué compara? Jesucristo comparó, hermano, esto con el árbol, o sea, con la vida de una persona. ¿El árbol para qué sirve? El árbol sirve para muchas cosas, pero ¿cuál le identifica al árbol? Es el fruto. Usted por el fruto puede saber, por ejemplo, mayormente pasa en lo que son frutas cítricas, por ejemplo. Uno cuando ve la hoja, si uno no sabe, no está acostumbrado, uno ve una planta, por ejemplo, de mandarina, es más o menos más fácil de distinguir, pero una planta de limón, ahí está la del de naranja, y todo eso, y personas que no están acostumbrados, digamos, a ese tipo de plantas se confunden rápidamente, se tiende uno a confundirse por, digamos, por la hoja en sí. Pero ¿qué pasa? Cuando tiene el fruto, ahí verdaderamente se distingue de qué especie, si es mandarina o otro tipo de fruta cítrica. ¿Por qué le pongo lo cítrico? Porque digamos que son un poco más parecidos ahí la hoja. Una planta de mango, por ejemplo, no es fácil de confundir. O sea,
uno sabe lo que es la hoja del mango. Y ahí por el fruto, ahí uno se da cuenta también. Y otro tipo de frutos, también otro tipo de árboles. También, por ejemplo, el trigo, la cizaña son dos plantas parecidas, pero ¿cuál está la diferencia tajante final? Está en el fruto que uno tiene y el otro no tiene. Y tal vez habrá otro tipo de plantas también que tienen mucha similitud. Pero ahorita mismo no me viene en mente qué tipo de plantas son. Ahí usted tal vez conoce, pero ahí ya me entiende de lo que le estoy hablando. Entonces, por esa razón estaba comparando eso, y también que por el fruto se llega a distinguir a la persona, si tiene buen fruto o si tiene malo fruto. ¿Y cuál es el fruto en la persona? Pues son la actitud. O sea, puede ser la actitud, puede ser cuál es realmente, porque no hay que dejarse, es un error dejarse llevar por la primera impresión por la persona. Primeramente, no tampoco estoy diciendo que vamos a ser desconfiados y desconfiar de todo el mundo. No, tenemos que ser prudentes. No porque uno sepa hablar, no porque yo venga aquí sentado aquí en la cabina de la radio y te esté hablando, no, por eso tenés que dejarte llevar por la primera impresión. De eso estoy hablando, no dejarse llevar por la primera impresión, sino que analizar qué fruto tiene el hombre o la mujer y luego sacar una conclusión, porque acá nos dice que por el fruto vamos a conocer a la persona. Si tiene buen fruto, pues vamos a darnos cuenta, y si tiene malo fruto, pues entonces también vamos a darnos cuenta. Ahí entra la actitud, entra el comportamiento, ahí está el carácter, ahí está todo, cómo se comporta. Esos son los frutos que reflejan, hermano, qué tipo es la persona. Y acá también nos dice que no puede, dice, el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Un árbol que está malo no puede dar buen fruto, y tampoco el malo no puede dar, digamos, bueno, ni el bueno malo. Eso nos dice esta parte. Sino el árbol bueno tiene que dar buen fruto, o sea, tiene que ser completo. De eso nos habla. Yo no sé si usted está entendiendo hasta ahí. Más o menos a manera de repaso estamos dándole lectura nuevamente. Dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí me voy a detener. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, aquella persona que no tiene un fruto que venga a Dios, nuestro fruto tiene que convencerle a Dios. Dios tiene que mirar realmente que nuestro fruto es bueno. Y Él ve nosotros. Yo puedo decir no, pero yo predico. No, Señor, yo canto. Yo le ayudo ahí al hermano, a la hermana. Yo hago esto, yo aquello. Pero si mi fruto no le convence a Dios, pues no tampoco va a valer. Porque Dios nos da la calificación final, no te da el hombre. El hombre puede calificarte. El hombre puede decirme a mí, por ejemplo, que tremendo esto, que aquello. Pero realmente, ¿qué dice Dios de mí? Es más importante lo que Dios diga de la persona, no lo que me dice la persona. Tiene que mirar, Dios ve qué fruto yo tengo. Entonces Dios Él es el que tiene la potestad de calificar realmente si mi fruto es bueno o si mi fruto es malo. Entonces, si mi fruto es bueno, pues voy a permanecer. Pero si mi fruto es malo, entonces Dios me va a cortar y me va a tirar en el lago de fuego. Eso es la realidad. Y no solamente se aplica conmigo, sino esto va para cada tipo de persona. En la persona que no tiene un fruto que a Dios le convence, gloria al Señor, le convenza, entonces pues va a tener que ser cortado. Pero ¿cómo permanecer? O sea, ¿cómo hacer que nuestro fruto, que tengamos fruto? ¿Qué hacer para tener fruto? ¿O qué hacer para que nuestros frutos permanezcan? ¿Dónde? ¿Cómo tenemos que hacer? Eso es la pregunta. O sea, eso es mayormente de lo que yo le quiero hablar. ¿Qué hacer? Y si no tenemos fruto, ¿qué tenemos que hacer? Y si es que tenemos fruto, ya, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros frutos permanezcan? ¿Por qué le digo qué hacer para que nuestros frutos permanezcan? Porque bien sabemos que dice en el libro de Ezequiel que una persona, un justo, cuando se aparta de su justicia, todo lo que hizo no le será contado. O sea, automáticamente uno pierde todo lo que ha cometido, todo lo que ha hecho, lo que ha logrado. Eso ya pierde. Ahí automáticamente se corta y ya no se le va a contar como una justicia a causa de la injusticia que había cometido. No importa. Entonces, puede ser que tengamos frutos, pero ¿qué pasa una vez que nos apartamos un poquito de nuestra justicia? Ahí eso ya no se va a contar. Por eso también, como tenemos fruto, tenemos que
luchar para que ese fruto pueda permanecer también en nuestras vidas. Porque tan rápido uno puede perder, hermano, todo. Falta, hermano, un segundo nada más para perder todo, hermano, el progreso. Perder todo, hermano, lo que es el esfuerzo. Tal vez podemos predicar, hermano, 15 años, pero en un minuto, hermano, podemos... Todas las lágrimas, el esfuerzo de esos 15 años se pierde automáticamente. Y tal vez usted es una persona que antes hacía algo, antes usted predicaba y antes usted cantaba a Dios, pero ahora está alejado de Dios. Y no, usted no piense que Dios te va a dejar entrar en el reino de los cielos porque antes usted predicaba, porque antes usted hacía algo. No, esto es la actualidad, tenemos que luchar en nuestro presente. El pasado ya quedó pasado, eso no se cuenta. Y usted me va a decir, no, pero porque Dios entonces es tan injusto. Dios no es injusto. El hombre es el que muchas veces no quiere entender. Entonces, si usted es una persona que antes hacía algo para Dios, pero por algún motivo usted se alejó del camino, eso que usted hizo ya quedó en el pasado, no se te va a contar. Y no es un mérito para ir a reclamarle a Dios en el reino de los cielos. No, Señor, pero yo prediqué. Porque dice acá la palabra, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Personas que un día tenían fruto, pero ¿qué fruto? ¿Por qué? Por algún motivo. ¿Y cuál es el motivo más, digamos, el motivo es el pecado? Y hay tantos pecados, hermanos, por los cuales uno con el pensamiento uno peca. Muchos dicen, pero y tú no la camino cristiano. Si uno lucha con su propia fuerza, siempre va a ser difícil. Pero cuando uno comprende lo que dice en el libro de Zacarías, que no es con la fuerza del hombre, que no es con nada, no es con estrategia. Muchos buscan estrategia, no es con estrategia. La vida espiritual no hay estrategia, solamente hay humillación, hermano. Lo que hay que hacer y dejarle a Dios que él haga. Mientras uno lucha con su propia fuerza, nunca va a poder vencer. Por eso muchos abandonan el camino cristiano. Es muy difícil. Pero realmente cuando uno aprende y deja que Dios se encargue de llevar, hermano, eso, ahí es difícil. Y eso tenemos que hacer. Si usted no quiere perder su fruto, no quiere perder todo lo que un día tanto se esforzó, pues entonces cada día hay que humillarse delante de Dios. Ciertamente tenemos deslices. Nos deslizamos muchas veces. Y muchas veces sin darnos cuenta. Que somos pecadores, pero tenemos que ser pecadores arrepentidos. El permanecer en el pecado, ahí está el mayor problema. Podemos pecar, podemos sin darnos cuenta. Tal vez en una situación, por ejemplo, muchas veces pasa cuando uno se enoja y reacciona mal. Podemos hacer eso. Nos puede pasar porque somos hombres y mujeres que tenemos debilidades. Somos de carne y hueso, no somos robots. Yo siempre digo, yo no soy un robot. Y podemos cometer alguna cosa muchas veces sin darnos cuenta, podemos hacerlo. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está el tema? En permanecer. Muchos permanecen en eso. Muchos tienen ya, están permaneciendo. No es que hace por sin darse cuenta, sino que constantemente están en eso porque está permaneciendo en el pecado. Y uno ya no puede seguir de esa manera. Porque aunque tengamos fruto hoy, si mañana pecamos, no vamos a reclamarle, Señor, pero yo prediqué. Señor, pero yo canté. Señor, pero yo profeticé. No vamos a reclamarle si eso que hicimos se perdió a causa del pecado que cometimos. Dios ciertamente perdona. Él perdona, claro. Te va a perdonar si es que uno realmente se acerca a Él con un corazón humillado. Entonces, vamos a ver un poquito lo que era hablando de árbol. Entonces dijimos ya que el árbol era, digamos, era una comparación de una persona. Entonces le comparaba entonces a un árbol. Así como también en la Biblia encontramos varias veces la comparación de Cristo o la iglesia con y Cristo como una relación de pareja, como el marido y la esposa. Así también hace la comparación también, y no otro tipo de comparaciones también podemos encontrar, pero hoy entonces estamos hablando lo que de lo que dijo Jesucristo sobre los frutos, sobre el árbol y todas esas cosas. Ezequiel 47, tengo un versículo entonces
para luego ya, o sea, para poder saber qué tenemos que hacer. Entonces, Ezequiel 47, encontramos esta historia, hermano, o sea, esta palabra del Señor que le había dado, fue dado a Ezequiel de las aguas salutíferas. Muchas cosas podemos encontrar, hermano, en este capítulo 47 para meditar, hermano, sobre ello, reflexionar y comprender la escritura. Pero este versículo del 1 al 12 habla, hermano, sobre estas aguas. Pero en el verso 12 mayormente hay una palabra, hermano, que tenemos que mirar un poquito. Vamos a mirar un poquito esta palabra para poder también meditarlo. Dice Ezequiel capítulo 47, verso 12. Y junto al río, atiendan a esta palabra, hermano. Yo quiero, como siempre digo, le voy a dar palabras clave a tener en cuenta. La palabra río, una palabra que no se vaya a olvidar esta palabra porque vamos a estar utilizándolo después. Entonces, junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, dice, crecerá toda clase de árboles. Ahí está la palabra que estamos leyendo, árboles frutales. Y luego dice, sus hojas nunca caerán. Sus hojas nunca caerán. Y dice, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, salen del santuario. La palabra del santuario también. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Qué vamos a sacar de esto? ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos sacar sobre esta palabra? En primer lugar, digamos, vamos a entresacar, como siempre, digamos, de construir un poquito este versículo. Pica tu ñarman, y te llegará. Para sacar, digamos, una conclusión final sobre el tema. Verso 12 del capítulo 47 de Ezequiel. Dice, junto al río. Primera parte y primera palabra que le dije a tener en cuenta era el río. ¿Qué río? Tenemos que entender qué río. ¿Qué tipo de río era este? En el verso 1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí, aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Palabra más, o sea, ¿de dónde salía el agua? Dice que salían de debajo del umbral de la casa. También nos habla en otra parte también esto, referente también a esto, lo que Jesucristo mismo también había dicho. En otras partes también encontramos sobre esta palabra y nos dice que el agua entonces salía ¿de dónde? De la casa. ¿Y cuál era la casa? Ahí estamos viendo las leyes sobre el templo. Todo está hablando del templo, de la casa. Ahí en Ezequiel, digamos, capítulos anteriores. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces estamos dándole lectura ahorita mismo a Ezequiel capítulo 47. Verso 12. También hablando de agua, también nos habla Zacarías, por ejemplo, capítulo 14, verso 8. Dice, acontecerá que en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. Saldrá de Jerusalén, la ciudad de Dios. Sabemos que Jerusalén va a salir aguas vivas. La mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Nos habla también de la misma cosa del agua. También que salía de Jerusalén, o sea, la casa de Dios. También encontramos Juan capítulo 7, verso 38. También algo que Jesucristo mismo había dicho con respecto a este tipo de río. Con respecto al río, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También nos dice en otra parte de la escritura, hablando sobre el mismo río. También en otra parte también está en el libro de Apocalipsis, verso 1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Agua de vida. Entonces el agua que salía, hermano, de debajo del umbral de la casa era hermano, que venía directamente desde donde estaba Dios. Ese era el agua. ¿Y para qué sirve el agua? Tenemos que entender para qué sirve el agua. El agua, una de las funciones que la Biblia mismo también relata es la limpieza. Para limpiar. Ezequiel mismo también dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahí por el capítulo 36, verso 25. Y seréis limpiado de vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos o limpiar. El agua sirve para limpieza. Eso lo dice la Biblia. Y también tiene, digamos, otra característica. Lo que era el agua. Entonces, junto al río. ¿Cuál río? Entonces, ese río que venía de donde estaba el mismo Dios, a la ribera, dice, a uno y a otro lado, dice, crecerá toda clase de árboles frutales. Ahí hasta ahí hemos de tenerlo. Entonces, ¿qué tenemos que entender esto? El río, como dijimos que ya el río, el agua, es que viene
de donde está Dios, ¿qué hace esa agua? Dice, crecerá. O sea, crecer es algo que está creciendo. O sea, entiende bien lo que es crecer. Es un proceso de pequeño a ser grande. Todo tipo de árbol. Estamos viendo ya por el Mateo 7 que el árbol entonces simbolizaba, y ponemos que el árbol simboliza la vida del hombre. Entonces, en primer lugar podemos entender esto. ¿Por qué muchas veces la gente, las personas, hermanos, no crecen espiritualmente? Porque digamos que hay personas, hermano, árboles, podemos nombrarle árboles, hermano, a las personas que no crecen. Porque no tienen, hermano, una fuente que le alimente, hermano. Por ejemplo, como el árbol o las plantas necesitan, hermano, de agua para poder crecer. Hay también árboles, hermano, que digamos son plantas desérticas, hermano, que casi no precisan de agua, pero hay quienes necesitan de agua para crecer. Así también, hermano, el hombre y la mujer necesitan, hermano, de esta agua para poder crecer. Pero si la persona, hermano, no recurre al agua o a ese río que viene directamente de donde está Dios, ¿cómo va a crecer? También encontramos Jesucristo en la conversación con la mujer samaritana, que habló, mi hermano, de que iba él a dar un agua de la cual la mujer ya no iba a tener sed. Y eso no habló de un agua física. Y es la misma cosa. Uno, hermano, si quiere crecer, tiene que recurrir a la fuente mismo, hermano. Muchos recurren de una manera errónea, hermano, a lugares donde verdaderamente, hermano, o sea, donde no hay la fuente verdadera. Como dice la palabra, cisternas. Y la cisterna, hermano, hasta cierto punto tiene agua y luego ya se acaba el agua en una cisterna. Pero cuando hay un naciente, como se dice en guaraní, o una fuente, hermano, nunca se acaba el agua. Si es que no se le, digamos, como dicen algunos, la vena no se le perfora. Siempre sale agua. Y muchas personas recurren, hermano, a una cisterna donde hay agua, pero hay agua estancada. No hay un agua de vida que está corriendo, sino el agua está estancada. Por eso nunca crece. Mucha gente, hermano, siempre recurre al hombre. Nunca recurre a Dios, no quiere esforzarse. Porque sabe, hermano, que el camino cristiano muchas veces no es. Mira, y le es difícil. No quiere poner su esfuerzo, no quiere poner su empeño. Por eso mejor anda buscando, no porque en tal iglesia allá, ahí está tranquilo, porque no se aprieta mucho con la gente. Y entonces se va ahí. Y por eso nunca puede crecer. ¿Por qué? Porque no recibe el para poder crecer. Así como nuestro cuerpo necesita, hermano, de vitaminas, necesita de muchos componentes, hermano, que encontramos en la misma tierra también, o del fruto de los árboles, hermano, para que nosotros podamos desarrollarnos, para generar, digamos, inmunidad y todas esas cosas, hermano, en cuanto a lo que es la salud, hermano. Así también el cristiano, el hombre y la mujer necesita, hermano, recurrir ahí a la fuente que nos dé el agua para que nos haga crecer. Porque dice, junto al río, a la ribera, al uno y al otro lado, dice que van a crecer toda clase de árboles frutales. Y ahí es donde crece, al lado del río, donde verdaderamente crecen los árboles. ¿Y qué más dice? Sus hojas nunca caerán. Mira, hermano, las hojas nunca van a caer del tipo de árbol que está junto al río. No va a caer. ¿Y qué pasará con los otros árboles entonces que no están junto al río? Pues entonces sus hojas se van a marchitar. Las hojas se van a marchitar. ¿Y qué es la hoja? La hoja, hermano, sirve también. Cuando un árbol está reverdeciendo, hermano, las hojas son lindas. Pero ¿qué pasa cuando un árbol se marchita? Se le caen las hojas, hermano, y queda ahí. Muere el árbol. Porque sus hojas cayeron, se marchitaron. En otra, y Pirú, hermano, la voy a matar. ¿Y para qué sirve más el árbol, hermano, que ya se marchitó, ya no tiene más hoja, no da ni sombra? Entonces tiene que ser cortado nada más. Y eso dice, hermano, la palabra, eso nos habla. Si la hoja se cae, ya no sirve para nada. Ya tiene que ser cortado. ¿Para qué usted quiere en su casa un árbol ya marchitado, aunque sea grande, frondoso, pero que no tiene hoja, no sirve ni para sombra? Pues mejor es cortar. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Ya sus hojas cayeron un día, tenía sombra, servía para algo, pero hoy en día está tirado ahí. ¿Y qué? Y además, ya no quiere saber nada de Dios. Y mucha gente está así. Un día, hermanos, sirvieron de ayuda para alguien. Porque las hojas del árbol nos sirven, hermano, para podernos cobijar del sol. O sea, sirve para algo. Y mucha gente antes servía, hermano, para algo, en algo para Dios. Pero ahora, hermano, se alejó totalmente del camino.
Sus hojas se cayeron, hermano, y ya no le sirve, hermano, digamos en una palabra a nadie, ni pena y de provecho. Y muchas veces, hermano, y muchos hermanos se van otra vez en el alcoholismo, por ejemplo. Gente que predica, hermano, está inmerso otra vez en el alcoholismo, en el pecado, hermano, o ni empavonar, hermano, hasta no más poder. Ese tipo de árboles en estos tiempos va a ser cortado, hermano. Porque estamos en tiempos, mi hermano, ya finales. Dios, mi hermano, va a traer juicio sobre su casa. Y esto, hermano, y mucha gente anda, hermano, plagueándose de esto, aquello. No, nunca vamos a ser más normal esto. Dios va a traer, Dios determinó que va a traer juicio sobre la tierra. Y está empezando y mucha gente va a morir así. Es que la persona o aquel árbol que no tiene fruto o que ya está marchitado, hermano, pues Dios va a cortar porque le sirve de estorbo. ¿Y cuáles son esas personas? Mucha gente, hermano, sirve de estorbo realmente porque él ya no quiere hacer nada, ya no quiere servir a Dios, pero le pone estorbo. No porque la esposa se va, pues le sirve de estorbo, le crea problema a la esposa, le crea problema a los hijos y está, mi hermano, sirviendo de tropiezo a la obra de Dios. Hombre, a las obras, a campaña o a la iglesia se está oponiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no sirve, ya no tiene más hoja, no sirve, entonces se está oponiendo otro barrio. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios va a quitar. Y aquellas personas que hace tiempo se alejaron del río, se alejaron de la presencia de Dios y están, mi hermano, creando problemas. Dios no es nada para él sacar y va a sacar, hermano. Y no se sorprenda cuando usted escuche, hermano, pastor fulano manó, hermano fulano manó, fulano de tal o manó, que era creyente. No se sorprenda porque Dios, mi hermano, aquel que no le sirve, va cortando. Puede ser que nosotros miramos, no, pero ese hermano predicaba. Pero ¿qué dice Dios de la persona? Y Dios va a estar cortando. Si no tenemos fruto que a Dios le parezca bueno, hermano, pues Dios va a cortar en estos tiempos. Dios ya no va a jugar con nadie. Usted piensa que Dios va a seguir jugando contigo. No. Dice la palabra, aquel árbol que no tiene fruto va a ser cortado. ¿Y dónde va a ser arrojado? ¿Para qué sirve? Para leña, para el árbol, hermano, cuando se corta. ¿Para qué va a servir? No va a servir de adorno, hermano, no, sino es para el fuego, para leña. Y por eso mucha gente, hermano, porque se alejaron de la fuente, hermano, del río de vida, están en esa condición. Y no esperes, mi hermano, a que te venga, te sorprenda la muerte para poderte poner a cuenta otra vez. No vas a más luego poder. No espere que te sorprenda una enfermedad incurable y quiera decirle, Señor, pero ahora te voy a servir otra vez. No, ya va a ser tarde, porque Dios hoy en día, Dios, mi hermano, aquella persona que está ignorándole, Dios ya no va más a jugar con nadie. De tal vez y Dios no va a andar detrás de ti. Ya, hermano, en un ejemplo claro, hermano, digamos en animales, vamos a poner. La gallina, por ejemplo. El gallo anda corriendo detrás de la gallina. La gallina corre y el gallo anda corriendo detrás de la gallina. Pero Dios ya no va a hacer más en estos tiempos, no va a andar más detrás de nadie tanto. Tal vez Dios tuvo paciencia, estaba dándote oportunidad. Pero donde eres para eso y usted piensa que Dios va a correr detrás de ti todo el tiempo. Claro que no. Estamos ya en este tiempo, hermano, Dios ya no va a jugar con nadie. Dios, mi hermano, aquel que está estorbando en su obra va a automáticamente quitar. ¿Por qué? Porque la obra tiene que continuar. Andere creador de problema, eso no va a detener la obra de Dios. Así es que Dios, si ve, hermano, que ya uno no tiene fruto, pues ¿qué va a hacer? Va a tener que cortar. Y no es porque Dios sea malo, no porque Dios sea un Dios cruel, no. Dios tiene misericordia, por eso te está extendiendo este tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere convertirse, no quiere dejar su fornicación. Dijo en el libro de Apocalipsis, encontramos esa parte. Y entonces, para que usted, mi hermano, su hoja no se caiga, digamos, esto hablo en el sentido espiritual, no en el sentido físico. ¿Dónde hay que estar? Hay que estar siempre al lado del río. ¿Y de dónde viene el río? El río viene del santuario mismo, nos dice la palabra. ¿Y qué más dice? Ni faltará su fruto. Entonces, ¿por qué no tienes fruto? ¿Por qué? Yo quiero que usted se analice un poquito hoy después de esto y mire si realmente tiene fruto. Y si se encuentra que no tiene fruto en nada, es porque usted está alejado del río. Es porque algo está faltando. Es porque hay algo en tu vida que te impide tener fruto y ese algo hay que quitarlo. Y acá dice la palabra que aquel árbol que está junto al río, o sea, al costado, a la ribera, no le va a faltar fruto.
¿Y por qué muchas veces el creyente no tiene fruto? Es porque hay algo que tiene que analizar. Porque aquella persona que está, hermano, sumergido, está, mi hermano, siempre está recurriendo a la fuente. Esa persona tiene fruto. Se nota, hermano, en muchas áreas. Se nota en la manera de actuar, en la manera, hermano, de responderle a sus semejantes. En muchas maneras se nota, hermano, en su forma de comportarse, de andar, de vestir. Se nota, hermano, cuando una persona realmente tiene una comunión íntima, directa con Dios, donde si una persona va a recurrir ahí a la fuente misma, se nota, hermano, por esa persona y no le va a faltar fruto. Pero si una persona no tiene fruto es porque hay algo. Y yo quiero que analice tu vida hoy. Si tal vez cayeron tus hojas, o si ya no tienes fruto es porque estás alejado del río y es necesario que hoy te vuelvas a Dios. ¿Qué más dice? A su tiempo madurará. Otra cosa, a su tiempo va a madurar que el fruto. Con Dios, hermano, no hay apuro. Es típico del ser humano, hermano, que muchas veces quiere apurarse, hermano, para hacer las cosas. ¿Qué dice la palabra? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. A su tiempo, a su tiempo. No es fuera de tiempo. A su tiempo va a madurar. A su tiempo va a hacer las cosas. A su tiempo Dios va a levantar. A su tiempo Dios va a usar. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que una persona ya está preparado, Él te lanza al campo. Pero como te estaba diciendo, Dios no va más a andar tanto detrás de la persona hoy en día. Aquella persona que no quiere hacer, pues Dios no le va a obligar. Yo no encuentro un Dios, hermano, obligando a alguien. Vemos un ejemplo, un ejemplo que podemos ver que pasó fue con Jonás, pero no siempre va a pasar eso. No te sientas muy importante o que muy, digamos, imprescindible, indispensable para Dios. No es que Dios sí o sí necesite de vos y tiene que andar nada más siempre detrás de vos. Cuando si Dios se da cuenta que usted no le quiere hacer caso, que usted no le quiere servir, pues entonces ya te va a dejar. No va más a andar detrás de nadie. ¿Y cómo es eso, hermano? Le digo indispensable. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pero vos eres uno y coi. Vos eres uno y coi. En cuanto a trabajo, por ejemplo, y con Dios no es eso. Nosotros no podemos decir, no, Dios eres uno y coi, pues no. Si usted no quiere hacer algo para Dios, si usted no está dispuesto a servirle, pues Dios no va a andar detrás de ti. Esa es la realidad de este tiempo. Y es mejor que te diga para que ya usted sepa. A su tiempo va a madurar, dice, porque sus aguas salen del santuario. Ahí está, el agua sale del santuario. No es cualquier tipo de agua, sino es un agua que sale directamente del santuario de Dios. Y ese agua sirve, hermano, para purificarte. Esa agua sirve, hermano, para santificar, para dar crecimiento, para ayudarnos en muchas áreas. Sirve esta agua de vida, hermano. ¿Y qué más dice? Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. O sea que vamos, mi hermano, a ser de bendición. Una fruta, hermano, un árbol cuando tiene fruta, el fruto sirve para comer, hermano, nos da alimento. Y aquella persona, hermano, que realmente recurre a la fuente siempre va a tener alimento, hermano, para dar a otros. Y su hoja ahí se va a hacer para medicina. ¿Para qué sirve la medicina? Sirve para curar. Tu vida va a servir, hermano, también para poder aquellas personas que están enfermos. Y no solamente físicos, enfermos espirituales. Tu vida va a servir, hermano. Tu fruto, hermano, va a servir para alimentarle a otra persona. Lo que Dios va a poner en ti, hermano, que es la palabra, va a servir a otro. Lo que Dios va a poner en ti, hermano, si usted recurre a la fuente, va a servir, hermano, para curar aquellos corazones, mi hermano, que están adoloridos. Aquel hermano, aquella persona que ya está a punto, hermano, ya no aguanta. Dios te va a usar para ayudarle a esa persona si uno recurre siempre a la fuente. Porque ¿cómo vamos a dar algo que nosotros no tenemos? Esa es una pregunta. ¿Cómo yo puedo dar algo que yo no tengo? Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Si alguien viene a pedirme una cantidad muy grande de dinero, ¿cómo yo voy a darle a esa persona esa cantidad grande de dinero si yo no tengo?
Así también, si uno está necesitando tanto una palabra, hermano, de aliento, y si usted no tiene nada, si usted no tiene fruto, si usted su hoja se marchitó, ¿cómo usted le va a ayudar a esa persona? ¿Cómo usted va a ayudar a las almas hambrientas si usted anda de esa manera ahí, apartado del camino? Que usted anda a media, que usted solamente recurre ahí a una cisterna. Usted que no recurre a la fuente, usted nunca puede crecer. Estás años en la iglesia sentado, pero no entiendes nada porque no recurres a la fuente. Años ya en la iglesia, pero cambio en tu vida no hay. ¿Por qué? Porque usted no recurre a la fuente. A esa agua de vida realmente que purifica. Y es momento de poder escudriñar nuestra vida. De poder meditar un poquito, hermano, en nosotros. Porque hermano, la clave para poder tener fruto y no ser cortado es estar siempre, hermano, junto al río que viene, hermano, que brota desde el mismo santuario de Dios. ¿Y cómo hacer eso? Ahora, tenemos que entender cómo hacer eso. Porque muchas veces no va a servir otra vez nada si yo te digo esto y no te digo cómo hacerlo. La teoría no sirve tanto sin la práctica. Porque yo puedo decirte, tenés que santificarte, tenés que hacer esto, pero si yo no te explico en qué consiste la santidad, en qué consiste, hermano, lo que te estoy diciendo, ¿cómo me vas a entender? Como por ejemplo, hoy en día, hermano, veo mucho lo que es las clases virtuales en cuanto a la escuela, hermano. Los docentes envían tarea al niño, no tiene que hacer tarea y le envía la tarea, pero no sabe cómo hacer, porque no hay alguien que explique. Entonces, tenemos que saber cómo, hermano, hacer esto. Primera cosa, hermano, ahí está la sinceridad, hermano. A sincerarse con Dios. No tratar de esconder. Tendemos mucho, hermano, a querer esconder algo de Dios. Cuando nos ponemos en oración es como que le buscamos lado para no decir así crudamente la cosa. Es mejor ser crudo con Dios. Porque total Dios ya conoce qué cometimos. Si usted se alejó del camino por algún motivo, usted por ejemplo pecó, no ande buscándole tanto lado para decirle a Dios qué fue tu pecado. Es mejor decir así crudamente qué cometiste. Confesar a Dios tu pecado, humillarte delante de Dios y pedirle que Él te purifique, porque la palabra, hay promesas que Dios va a esparcir, como estaba leyendo en el libro de Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios. Y a través, hermano, de la búsqueda a Dios, a través, mi hermano, de la humillación, humildad, corazón sencillo y humilde, ahí, hermano, vamos a poder, digamos, tener fruto. Pero la humillación está en primer lugar, la sinceridad para con Dios. A sincerarse con Dios realmente, que si algo nos falta, pues a sincerarse con Dios. No hace falta maquillar, no hace falta esconder, no hace falta dar tantas vueltas el tema para poder recurrir a Dios. Muchas veces es como que tenemos vergüenza de Dios, ciertamente. No sé yo cómo me puede decir, hermano, yo no sé cómo voy a orar, tengo tanta vergüenza, no sé. Hay que disponer el corazón y, aunque cueste, pedirle perdón a Dios. Hay mucha gente, hermano, que por eso se alejó del camino cristiano, porque cometió algo y no tuvo el coraje, el valor para pedirle perdón a Dios, y se alejó del camino cristiano. Para ser limpio hay que recurrir a humillarse, buscar a Dios. Y como siempre digo, hermano, que el buscar a Dios y el orar son dos cosas totalmente diferentes. Se tiende mucho a confundir, pero el orar y el buscar a Dios son cosas diferentes. No es igual, hermano. Tiene similitudes, pero no es igual. Y uno buscando a Dios recurre, hermano, a la fuente y deja que Dios le limpie. Y hay que dejar, otra cosa también, hay que dejar que Dios te limpie. Anianga, por ejemplo, decimos: Señor, corrígeme. Muchas veces: Señor, moldéame. Pero ¿qué pasa? Uno no se deja moldear. Dios usa alguna cosa para moldearte y la gente sale, hermano, y se sale enojado. Hay que dejarse moldear. Hay que saber cuándo Dios te está procesando. Y cuando Dios te procesa es para algo, es para limpieza, es para hacerte entender algo, es para algo, hermano, para purificación. Y pedirle a Dios, hermano, con sinceridad de corazón. Y Él
nos va a dar, hermano. Y eso ya entra, hermano, de clamar a Dios, hermano, con humillación y humildad de corazón, hermano. Presentarnos delante de Dios como aquella persona, hermano, como aquella mujer, hermano, con el flujo de sangre, hermano, que ahí estaba, hermano, que vio que la única solución, mi hermano, la última que le quedaba era tocar el borde del manto de Jesús. Entonces, de esa manera, hermano, nuestra única y última solución en estos tiempos, hermano, ya finales, es buscar solamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva, dice esta palabra. Con esta palabra, hermano, te voy a dejar, hermano, para que puedas seguir. Vamos a estar orando.